Nuevamente les voy a invitar a que abran sus Biblias en esta hora para poder meditar por unos momentos en las Sagradas Escrituras, que es en lo que nosotros debemos de hacer continuamente, reflexionar y meditar en torno a la palabra del Señor. Es el mandato y la enseñanza de nuestro Dios, y por ello nosotros debemos entonces continuamente estar meditando en su palabra, puesto que hay bienaventuranza para aquel que se ocupa en la lectura, en la reflexión y en la meditación de la palabra. Por eso en esta hora les voy a invitar a que abran sus Biblias en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículos 27 al 29. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 27 al 29. Y voy a dar lectura a la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, versículos 27 al 29. En relación a lo que vamos a tratar ahora, que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con las pruebas fidedignas que nosotros tenemos principalmente registrado en la palabra del Señor, y que en esta hora en muchos aspectos tiene como protagonista Tomás, uno de los apóstoles que no estuvo en el momento en que el Señor se manifestó en otra ocasión en que el Señor se presentó con sus discípulos. Y entonces, posteriormente, los discípulos le dijeron a Tomás que habían visto al Señor y que había resucitado. Entonces Tomás manifestó sus dudas y dijo: si no viere sus manos, si no metiere mi dedo en su costado, mis manos en su costado y cosas por el estilo, entonces dijo que no había de creer. Ahora bien, basados en este acontecimiento y en lo que nosotros tenemos descrito en la palabra del Señor, vamos a meditar por unos momentos en lo que podríamos llamar la fe que prevalece. ¿Cuál es la fe que prevalece en realidad? La fe que prevalece. Ahora bien, pero en muchos aspectos nosotros también tenemos que definir en un momento dado qué es la fe. Hablamos de fe, con mucha frecuencia hablamos de fe. La Biblia incluso habla en el libro de los Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros analizamos nuestra vida, nos daremos cuenta con que en muchos aspectos, muchas de las cosas nosotros las aceptamos por la fe. Realmente vivimos por la fe. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la escuela, nosotros pues en muchos aspectos realmente cuando comenzamos nuestros estudios no sabemos absolutamente nada. Ahora bien, nosotros creemos en lo que los profesores nos dicen. Si nos enseñan geografía, nos enseñan civismo, nos enseñan algunas de las ciencias o cosas por el estilo, nosotros no lo hemos visto, pero sí creemos en lo que el profesor nos dice, y creemos en que lo que nos está diciendo es en muchos aspectos cierto. Entonces nosotros sabemos y creemos en relación con lo que se nos está diciendo. Por ejemplo, en cuestión de geografía física o geografía universal. Nosotros incluso, muchos de nosotros no conocemos, por ejemplo, Europa, y sabemos nosotros que existe, simplemente porque una se nos ha enseñado y otra ahora ya vemos y hemos encontrado con que realmente este continente existe y cosas por el estilo. Entonces nosotros en muchos aspectos vivimos por la fe. ¿Qué es la fe? Muchos lo han definido como conocimiento. Nosotros tenemos conocimiento de algo. Cuando nosotros tenemos algún conocimiento, porque definitivamente si nosotros no conocemos algo, nosotros no vamos a creer en eso. Conocerlo, antes que nada, conocerlo. Ahora bien, y en ese sentido, cuando nosotros lo conocemos, damos un asentimiento a eso que nosotros acabamos de conocer o que nosotros estamos en un proceso de conocimiento. Nosotros entonces creemos en eso. Asentamos nuestra confianza, le damos nuestra confianza a esa creencia. Y no solamente eso,
sino que además de eso nos lo apropiamos, nos apropiamos ese conocimiento. Y después de apropiárnoslo, en ese sentido nosotros tenemos confianza en aquella cosa que nosotros hemos aprendido. Bien, en relación con nuestro Señor Jesucristo, en relación con lo que nosotros estamos viendo en esta mañana, en esta hora, nosotros vamos entonces a meditar en relación con la fe. Nosotros vamos a, en ese sentido, ver y observar en cuanto a lo que nosotros vemos en relación con Tomás, en la cuestión de conocimiento, en cuestión de confianza, en cuestión de un apropiamiento de nuestra vida, en una creencia que en un momento dado debería de haber tenido y de tener este hombre. Sin embargo, vemos nosotros cómo es que él se comporta y qué es lo que en un momento dado nuestro Señor Jesucristo le enseña, no solamente a Tomás, sino también a los otros apóstoles, a sus discípulos que se encontraban en esta ocasión en ese lugar. Ahora bien, y por eso, en ese aspecto, nosotros vamos a reflexionar y vamos a meditar cuál es la fe o la fe que prevalece, la fe que realmente hace mella en nuestros corazones, la fe que debe de existir en cada uno de nosotros. Esa fe nosotros vamos a verla a través de la experiencia, a través del suceso que nosotros tenemos ahora a continuación y que vamos a ver a través de la porción bíblica que nosotros acabamos de leer. Bien, primero y antes que nada, ¿qué es lo que aprendemos? Primero, que esta fe no es la que necesita ver y tocar. Esa no es la fe que prevalece. Esa no es la verdadera fe. La verdadera fe no es la que necesita ver y tocar. Versículo 27. Fíjense bien. Versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Vemos nosotros en esta actitud y en estas palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo, que en realidad lo que está haciendo es reprendiendo la incredulidad de Tomás. La está reprendiendo, porque no es aceptable lo que el Señor Jesucristo le dice. No es aceptable lo que hizo, que el querer ver y tocar simplemente según él para creer. Y nuestro Señor le está reprendiendo delante de sus propios discípulos, porque en un momento dado, mis amigos y mis hermanos, si realmente la fe falta gracia, faltará gozo, faltará alegría, faltará estímulo. Y este Tomás, realmente, lo que a él le hacía falta era todo esto. No era, en realidad, una fe que él había aprendido a través de los tiempos de haber estado con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, después de todo, nosotros hemos de ver y de aprender que este era un hombre que había seguido a Jesús, pero no solamente había aceptado su llamamiento, sino que también había aceptado las condiciones bajo las cuales él los había llamado para predicar el evangelio y para anunciar lo que él les enseñaba. De tal manera que cuando llegó el momento oportuno para que estos hombres realmente forjaran su vida y la manifestaran realmente como debía de manifestarlo, este hombre no lo hizo. Los discípulos tal vez en un momento dado también sabemos dudaron. Sin embargo, cuando ya oyeron y vieron que realmente el Señor Jesús estaba, entonces había resucitado, creyeron y creyeron a la palabra de Jesús, del Señor. Sin embargo, este hombre no creyó. La pregunta es, ¿por qué entonces nuestro Señor Jesucristo bajó en esta ocasión y estar en ese lugar porque después de todo, nuestro Señor ya estaba en otro mundo.
Y era un mundo totalmente diferente. Él ya había resucitado. Ahora no estaba en la tierra, pero descendía de cuando en cuando. Recordemos nosotros que durante 40 días se les apareció a los discípulos, pero ya no estaba en la tierra. Ya estaba en otro mundo, totalmente diferente, el mundo celestial. Sin embargo, nuevamente viene y se presenta delante de sus discípulos y los saluda, como es un saludo real y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Y entonces, antes de dirigirse a los demás discípulos, le habla a Tomás y le dice, pon aquí tu dedo. Y no solamente eso. Le dice, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender y ver, por eso decimos, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el Señor, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, Dios mismo. Ahora bien, cuando Tomás había platicado con sus condiscípulos, no estaba Jesús físicamente presente. Y él les había dicho, fíjense bien, él les había dicho, incluso allí mismo, en el versículo 26, en el versículo 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y ahí no estaba Jesús, estaban sus discípulos, nada más. Llega Jesús y le dice, pon aquí tu dedo, y mete tus manos, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hemos de entender, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no solamente conoce nuestros pensamientos, sino cada palabra que nosotros pronunciamos, Él la conoce. Él sabe exactamente, parte por parte, conocimiento tras conocimiento, pensamiento tras pensamiento. El Señor lo sabe puntualmente. Prueba de ello es que el Señor Jesús se presenta y Él ya sabía lo que Tomás había dicho y que es lo que le recrimina y al mismo tiempo le invita a que satisfaga lo que Él había comentado y había dicho respecto al hecho de tocar su cuerpo, de tocar sus manos, de ver sus manos, tocar sus manos y meterla en su costado. Y aquí se lo recrimina el Señor. Y en ese sentido, el Señor le dice, realmente le está diciendo, porque la fe no es tocar, no es ver, la fe es creer por el oír. Él no creyó a lo que sus demás compañeros le habían dicho, que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Mis amigos y mis hermanos, Dios reprueba, el Señor Jesús reprueba el hecho de que nosotros necesitamos algo que ver, algo que tocar para poder creer. Esa no es fe, no es fe. Esa es una acción humana, un pensamiento humano que está totalmente reprobado de parte del Señor. Ahora bien, el Señor Jesús, ¿hasta qué punto estuvo dispuesto a condescender? Porque aún se encontraba en muchos aspectos también, todavía visitando la tierra y estando todavía con nosotros en este mundo. En más que nada, con los discípulos físicamente todavía. No había ascendido totalmente a los cielos para permanecer para siempre allá. Todavía se manifestaba y por eso condescendió con Tomás para llegar y mostrarle lo que él supuestamente ansiaba. Ahora bien, sin embargo, el Señor Jesús no aprueba esta clase de fe. Bien, pero no solamente eso. En segundo lugar, ¿cuál es la fe que prevalece? La fe que es por el oír. Esa es la fe. Versículo 28, fíjense bien, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Fíjense bien. Una de las cosas que nosotros debemos de notar y de observar en esta expresión, como en el momento en que escucha la voz del Señor, en el momento en que le ve, es cierto, porque posteriormente nos dice que le ve, pero una de las cosas que nosotros necesitamos observar muy detenidamente es que no le tocó. No le tocó. No dice que le tocara. Es más adelante también lo comprobamos de que en realidad no le tocó. Aceptó él se dio cuenta que la reprensión iba directo a la incredulidad que Tomás había manifestado y que en muchos aspectos el ver y tocar es incredulidad, no es fe, es incredulidad. Entonces, en esos momentos, él expresa mi Señor y mi Dios. Ahí ya creyó porque escuchó la voz del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos que en realidad vale? Y es lo que el Señor aprueba, la fe que viene por el oír. Ahora bien, al mismo tiempo, hemos nosotros de recordar que Tomás era un apóstol. Y como apóstol, después de todo, debía de ver al Señor. Porque apóstoles solamente son los que vieron al Señor. Por eso, al apóstol Pablo se le objetaba de que él no había andado con el Señor. Y por eso muchos, incluso los mismos apóstoles, no lo aceptaban como apóstol. Pedro le dice el hermano Pablo. Ahora bien, muchos no lo aceptaban como apóstol, pero él era apóstol. Y por eso dijo en una ocasión el apóstol Pablo, no he visto yo al Señor Jesús, porque él le vio en el camino a Damasco. Porque un apóstol necesita ver a Jesús. Por eso, los supuestos apóstoles, después de que los apóstoles murieron, y que ahora cualquiera que según es apóstol, porque el Señor lo mandó, no es cierto, porque el Señor ya no se manifiesta así. El mismo apóstol Pablo dice, y si Cristo, si lo vimos en la carne, ya no lo vemos así. Ya no lo vemos así. Ahora, menos ahora en nuestros tiempos. Todos aquellos que se dicen apóstoles y profetas son mentirosos y engañadores. Pero aquí el Señor condescendió a bajar con Tomás, a ver a Tomás, porque era un apóstol. Y como apóstol era creyente. Solamente que su fe aún tambaleaba y dudaba. Pero era creyente en el Señor. Por eso, en el momento en que le escuchó, dijo, mi Señor y mi Dios. Ahora bien, en la expresión que nosotros vemos aquí, definitivamente manifiesta que Tomás se dio cuenta que en realidad estaba mal por haber expresado lo que había dicho. Por eso, inmediatamente, al escuchar la voz del Señor, dijo, mi Señor y mi Dios. Y es una de las cosas que nosotros debemos de entender. Es por la fe, mis amigos y mis hermanos. El apóstol Pablo también nos enseña, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y si nosotros somos atentos a escuchar la palabra de Dios, en ese sentido nosotros vamos a creer y a confiar. Si nosotros conocemos y buscamos con ahínco el conocer a nuestro Señor Jesucristo, vamos a lograrlo en la medida en que nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras. Es por eso que el mismo salmista dice que es bienaventurado el que medita en la ley de día y de noche. Porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Su fruto en su tiempo. ¿Fruto de qué? Fruto de fe, de amor, de esperanza, de seguridad, de confianza. Es entonces de suma importancia que nosotros comprendamos esto. El hecho de que nuestra fe
debe de ser por el oír su palabra. Partiendo de ahí, hemos nosotros entonces de fincar nuestra confianza y nuestra creencia en nuestro Señor Jesucristo. Y por último, la fe que cree sin ver ni tocar es la que Dios bendice. Es la que Dios bendice. Versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. He ahí la verdad. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, como decía hace unos momentos, fíjense bien cómo nuestro Señor Jesucristo le responde y le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. No dice, porque me has visto y tocaste. No. ¿Por qué? Porque Tomás no se atrevió, porque se dio cuenta que había hecho mal, se dio cuenta que se había equivocado. Entonces solamente lo vio, pero lo escuchó. Y al escuchar su voz, se dio cuenta del terrible error que había cometido. Y entonces le dice el Señor, sigue su reflexión: porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hemos nosotros entonces de comprender y de entender, porque después de todo, las Sagradas Escrituras también nos enseñan y nos dicen, detrás de cada imagen existe un demonio. Por eso el demonio engaña a través de todas esas imágenes sobre las cuales la gente se inclina y las adora. Porque esto es idolatría. Y cuando nosotros vemos eso, entendemos y comprendemos que el enemigo, Satanás, los está engañando con el propósito de llevarlos juntamente con él al infierno. Por eso, las Sagradas Escrituras nos enseñan que es solamente por la fe. Y esa fe que el Señor bendice es la única fe a través de la cual la gracia de Dios y la misericordia del Señor se manifiesta. ¿Por qué? Porque la fe es el conducto a través del cual el Señor manifiesta su misericordia y manifiesta su salvación a través de Jesucristo nuestro Señor. Ahora bien, si nosotros como personas reconocemos y comprendemos lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, entonces vamos a llegar a la conclusión de que verdaderamente lo que nosotros necesitamos es nada más ni nada menos que la fe que obra en realidad por el amor de Dios, por el amor de Jesucristo. Esa es la fe que prevalece. Esta es la fe verdadera, la única que el Señor realmente aprueba y bendice. Por eso dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. No es por ver una imagen, mis amigos y mis hermanos. No es por tocar una imagen cualquiera que ésta sea, aunque le llamen arte sacro. Eso es mentira y es demoníaco. Nosotros necesitamos reconocer y comprender eso. Nuestra fe debe de basarse en el oír la palabra de Dios. Y a través de esta fe nosotros vamos a prevalecer y vamos a salir triunfantes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.